Cuando parecía que la vacunación anti-COVID nos aproximaba a la salida, el Gran Santo Domingo puso marcha de reversa. El aumento en la positividad de casos llevó al gobierno a endurecer nueva vez el horario de toque de queda, una medida odiosa que nos llevó a las calles a analizar un poco el panorama. El Gran Santo Domingo es la ciudad más importante del país. Abarca el Gran Santo Domingo y la capital, el Distrito Nacional. Es donde están los principales hospitales del país. La mayor parte del presupuesto. El mayor número de policías para obligar al cumplimiento de las medidas. La mayor presión mediática de grupos que reclaman en la prensa el regreso a la normalidad. Es donde se hace el dinero y es donde está el presidente. Como saben, los efectos del COVID-19 sobre la economía mundial han sido devastadores. Pero también es la zona donde la política COVID ha entrado en mayor chasco. Y obligó a ir de reversa. El gobierno en cierta forma ha producido esta situación porque el mensaje que le está enviando o le estuvo enviando el gobierno a la población es de que todo marchaba bien. Apertura abierta de la economía, apertura de las escuelas, de los colegios, el discurso no llegaba a la población, apertura de los negocios, de los restaurantes, etcétera. El pueblo en un momento pensó que todo había pasado, se tira a la calle, suelta la mascarilla, viola el distanciamiento, deja el aseo de las manos y ahí viene el rebrote. 8 puntos cardinales del Gran Santo Domingo son señalados por las estadísticas como centros de la positividad. Son sectores desde donde muchos videos se han hecho virales en su teteo, como dicen, cual si tratase de un logro que exhibir. Irónicamente, van desde muy hacinados hasta clase alta. Hay cosas que nosotros no nos explicamos. Cómo el gobierno en estos días disminuye el estado de emergencia, que nos parece correcto, aunque no suficiente, desde las 8 de la noche, desde las 10 de la noche hasta las 8 de la noche, y por otro lado, ese mismo día abre 200 colegios. En el Gran Santo Domingo, las camas de hospitales están ocupadas en un 100%. La realidad luce como si repitiera días que se creían superados. La positividad diaria se mantiene en un 27%, y aunque las muertes han bajado, el número de personas menores de 50 años que no tenían enfermedad de base y fueron a parar a un UCI es muy alto. Hoy hay 376 personas en una cama de cuidados intensivos. A la salud y a la famosa recuperación económica, vestirse juntas para la fiesta se les hace muy difícil. Y hemos visto que el rebrote del COVID está definitivamente afectando la producción, afectando la vida familiar. Entonces yo creo que las medidas del gobierno, lejos de afectar la economía, yo pienso que las medidas son correctas y van a favor de la economía, porque aunque restringen ciertas actividades después de las 5 de la tarde, lo que se busca es bajar lo que está pasando en las últimas semanas. El pleito va así. La salud reclama al comercio y el comercio reclama la salud. Esperamos que se incremente el proceso de vacunación y que nosotros los empresarios comerciales y nuestros empleados podamos vacunarnos para ver si en los próximos 3 meses por lo menos el 80% de la población en la República Dominicana ya esté vacunada y de esta forma nosotros ofrecerles a los turistas un país seguro. Y la economía no va de la mano con el COVID. Independientemente de que se esté vacunando, no basta por sí solo la vacuna para detener la expansión del virus.
hay que mantener las medidas tradicionales como el distanciamiento y la utilización de la mascarilla. Entonces, ese mensaje que se le da a la población sobre de que todo está bien ha sido uno de los elementos fundamentales para la expansión del virus, aunado de que eso hay que decirlo, de que hay un sector de la población que no respeta nada. La clase médica señala el riesgo de que este mal que ya vive el Gran Santo Domingo contamine las demás provincias. El transporte va a toda capacidad, el comercio también, y las escuelas apostando a su regreso. Ese es el error del siglo. Es más, eso es una ofensa. Eso es una ofensa. Reconocer que el COVID está en expansión y mandar a la gente a los colegios, eso es una ofensa. Y que no se queje el gobierno después de que uno lo ataca. Porque ellos son los responsables de esa política desacertada, de esos errores sanitarios. Porque eso no se lo vamos a perdonar al gobierno, que en plena expansión del virus, donde se toma medidas, manda a la gente a las escuelas. Eso es imperdonable. En una vuelta al mundo, pocos países atraviesan una tercera ola. Por el contrario, mayoría comienza a quitarse las mascarillas, un proceso que va de la mano con la vacunación masiva. Una vacunación que todos los gobiernos llevan agarrado a un convencimiento de gran número de personas que se resiste a asumirlo con prisa y obligatoriedad. Se están muriendo los jóvenes por debajo de 40 años. Yo conozco varios jóvenes que han fallecido, no quieren vacunarse. Ahora yo le pregunto a usted, a ese joven que no quiere vacunarse, ¿usted ha visto a alguien fallecer por la vacuna en este país? Ahora, ¿cuántos muertos hay por el COVID? ¿Cuántos hay en intensivo? ¿Cuántos hay intubados? ¿Cuántos hay en su casa enfermos? ¿Cuántos hay internos en un hospital? Casi 4.000 fallecidos y miles de internamientos por el COVID. Sin embargo, no quieren ponerse una vacuna que también es gratuita. La gente debe de tener un poquito más de reflexión en ese sentido. La vacuna, ese es otro tema. ¿Están los hospitales llenos, como algunos especulan, de personas vacunadas? La evidencia indica que no. Con 4 millones de personas que ya tienen la primera dosis y 1 millón con las 2 dosis, el mismo presidente anunció que iniciará la vacuna para menores de 18 años. La meta es en el país vacunar a 7,8 millones de personas. Y aunque hay muchos testarudos, en vacuna no estamos tan mal. Ya a mediados de mayo éramos el tercer país de América Latina con más vacunados de COVID. En una pandemia como esta, son medidas diarias. El gobierno tiene que tiene que seguir dando seguimiento y pudiera tener que hacer restricciones en otras comunidades y restricciones aún hasta mayores. Obligatoriamente hay una reducción en las ventas porque estas 2 horas, entre 8 y 10 de la noche, muchos clientes asistían a nuestros establecimientos comerciales. Ahora lo que hay es una readecuación en la visita de los clientes y obviamente se produce una disminución en las operaciones comerciales que nosotros realizamos. Pero son solamente 2 semanas y tenemos nosotros que aportar nuestro sacrificio. Sea de su agrado o no, la condición de pandemia impone protocolos que en este caso dicen qué tan rápido nos recuperaremos. Es donde entra la vacunación. El ritmo en que nos vacunemos determina el ritmo en que llamemos a la normalidad. Y nosotros, los que residimos y hacemos vida comercial, tenemos que tomar conciencia y que nuestros hijos, que nuestros vecinos también tomen conciencia del grave problema económico que ocurriría si de continuar incrementándose los casos, entonces el gobierno tuviera que tomar medidas más drásticas, como sería que empezar el toque de queda a las 5 de la tarde, y ahí sí es verdad que las ventas van a disminuir de una manera considerable en todas las operaciones comerciales. Mira, yo más que criticar al gobierno, criticaría la irresponsabilidad de la ciudadanía. Yo creo que este rebrote no ha sido culpa del gobierno, este rebrote ha sido culpa especialmente de los jóvenes que se olvidaron que el COVID existe, se olvidaron del distanciamiento, se olvidaron de la mascarilla
las fiestas se hicieron cada vez más grandes, las reuniones se hicieron cada vez más grandes. Y ahora lo que vemos, diferente a como cuando inició la pandemia, que veíamos a personas por encima de la edad de los 70 años, ahora lo que vemos que son jóvenes. Encerrados de nuevo por las noches, un sector del comercio padece depresión colectiva. Sus síntomas son más graves que los que solo reclaman un pasarrato que les haga sentir que su vida es normal. En este tipo de pandemia hay que buscar el equilibrio entre la economía y la pandemia. Y esa es una línea muy débil, muy difícil para el gobierno, muy difícil para la ciudadanía. El ser humano está acostumbrado a la sociabilidad, está acostumbrado a estar juntos, está acostumbrado a abrazarse, está acostumbrado a besarse. Y eso son cosas que en la pandemia no puede ser. Ustedes dos en este momento tienen mascarillas. Yo no la tengo porque estoy hablando frente a la televisión, pero nadie quisiera tener una mascarilla. El gobierno envió de nuevo a su gente a la virtualidad, pero los sobrevivientes fuera de ese sistema son más, y a ellos les toca seguir cogiendo su carrito o su guagua apretaditos, cuidando no quedarse sin empleo o mantener las ventas de un pequeño negocio emprendido al que una patana llamada COVID le pasó por encima. Desgraciadamente, este es un país de una informalidad tremenda en los empleos. Entonces, ese informal sufre muchísimo porque vive de lo que cobra, de lo que vende diario, del servicio que da diario, diferente al que está empleado en el gobierno. Por ejemplo, todos los empleados del gobierno nunca sufrieron en la pandemia. La vida en esquinas de los barrios es la que menos cambios ha visto. La gente se hartó de las mascarillas. Beben en grupo a pico de botella. No les importa el toque de queda. Y cuando llega la policía juegan al chantaje, violencia, compra de voluntad o a me quito pero regreso ahorita. En este juego, otros que también se cansaron son los policías, señalados en muchos casos como parte del mal cobrando peajes. Aquí todo el mundo sabe dónde se hace el teteo. Aquí no hay que esperar que sean las 2 de la mañana para tumbar la fiesta. A esa hora el daño ya está hecho. ¡Hay un bobote! ¡Hay un bobote! Hay que tumbarla antes que empiece, o cuidado, el vehículo podría seguir de reversa. El gobierno ha agregado restricciones adicionales en las oficinas públicas. Entre las recomendaciones hechas en las últimas horas está que la limitación de horario de toque de queda sea solo para las personas que están sin vacunar. La vicepresidenta pidió a las clínicas aumentar el número de camas destinadas a COVID, siendo que hay pacientes en condición delicada que han tenido que esperar varios días en una emergencia a espera de que se habilite una cama.